Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El motivo de la grabación de esta clase es para poder hacer un registro de la clase número 9 que teníamos que desarrollar nosotros, pero solamente la hicimos a partir de WhatsApp. Lamentablemente no tuvimos una opción de hacerla a través de Zoom, así que la vamos a grabar solamente sin alumnos y la vamos a subir a las plataformas de YouTube para que ustedes tengan acceso a esta clase para que puedan repasar sus contenidos y puedan ver sus distintos contenidos y las actividades que hemos estado desarrollando, ¿ya? Así que nosotros como segundo ciclo vamos a desarrollar lo que es la segunda clase del gran tema de grandes problemas mundiales, ¿ya? Así que vamos a proceder a abrir el archivo, ¿ya? A ver. Y aquí está, muy bien. Entonces a ustedes se les da la bienvenida para que puedan participar de esta clase, ¿ya? Muy bien. Pasamos las normas de la clase y nos vamos derechito a lo que es clase número 9 de segundo ciclo de educación de adultos, grandes problemas mundiales. Vamos viendo entonces, activemos nuestros conocimientos previos y lo vamos a hacer a partir de la siguiente actividad. Primero que nada vamos a mostrar distintos elementos que son distintos problemas medioambientales, ¿ya? Tenemos el cambio climático y la contaminación atmosférica, las cuales incluyen fenómenos como el calentamiento global de la atmósfera o efecto invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono. El segundo problema medioambiental es la desertificación y la deforestación. ¿Qué significa esto? Esto es la degradación del suelo por la erosión y variación química de sus componentes, ¿ya? El suelo pierde sus elementos químicos, su fertilizante natural, digamos, ya producto del uso de fertilizantes de laboratorio, plaguicidas tóxicos, sobrepastoreo y la sobreexplotación agrícola del suelo, plantando todos los años en el mismo suelo, así le sacan todo lo que es su nutriente natural. El siguiente problema medioambiental es la certificación ambiental, donde las empresas deben cumplir con normas y estándares ambientales que se establecen en la certificación ISO, que es internacional, que se desarrolla desde el año 1993 por la Organización Internacional de Normalización. Esta norma es de carácter voluntario. Ese es el problema, no todas las empresas se certifican desde el punto de vista medioambiental porque saben que al ser voluntario no están obligados a certificarse para, no sé, emitir menos contaminantes a la atmósfera, en fin. Después tenemos la contaminación y escasez del agua. Solo el 2,5% del agua del planeta es dulce y está irregularmente repartida en la superficie. Según los organismos internacionales, más de 1.100 millones de personas carecen de agua potable en el mundo, o sea, no tienen acceso a agua tal como lo tenemos acá en Chile. Y también tenemos la amenaza a la biodiversidad. Anualmente desaparecen alrededor de 10.000 especies, principalmente por la tala, deforestación y sobreexplotación de estas, además del cambio climático, factores que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Preguntas. ¿Qué factores provocan estos problemas medioambientales? Retrocedemos un poquito y vemos. El cambio climático y la contaminación atmosférica es un elemento que desarrolla el ser humano por la emisión de CO2 al ambiente. La certificación ambiental también es un problema que desarrolla el ser humano porque no está pendiente de no contaminar, sino que más que nada de producir. El mal uso del suelo también es un problema que lo genera el ser humano y más aún la contaminación del agua y lo que es la amenaza a la biodiversidad. Podríamos decir entonces que los factores que provocan estos problemas medioambientales son la sobreproducción, la sobreexplotación, ¿ah? Por ejemplo, para poder tener mayor terreno agrícola, deforestan una gran cantidad de árboles que son nativos y que son indispensables para el ecosistema del suelo, ya que los árboles, ustedes saben que con sus raíces sujetan la tierra para que ésta no se vaya, por ejemplo, con una lluvia o con un aluvión o con, no sé, con un curso de agua, ¿ya? El hecho de deforestar un terreno para hacerlo agrícola o para hacerlo ganadero o más aún para hacerlo habitación humana hace que se altere ese medio ambiente y causen problemas, por ejemplo, los que suceden todos los años en Santiago, que se inundan, que van acercándose aún más a lo que es la zona cordillerana, cuando van haciendo más poblaciones, más viviendas, y estas mismas lo que pasa con ellas es que terminan ocupando un terreno que es propio de lo que es la flora y fauna de la zona. Por eso es que últimamente se han visto tantos pumas en la zona
cordillerana de Santiago, ¿cierto? En las comunas más cordilleranas, porque los pumas han bajado a sectores que antes eran de ellos, eran más que nada naturales para la fauna nativa de nuestro país, ¿ya? Como un factor podría ser ese. Después, ¿cuál crees que es tu cuota de responsabilidad en estos problemas medioambientales? Cada alumno responde si es que en realidad hace algo o no hace nada respecto del cuidado medioambiental. Eso se queda según el criterio y la conciencia de cada uno. Y la tercera pregunta, ¿qué soluciones pueden ayudar a enfrentar y superar esos problemas? ¿Mm? Por ejemplo, con la amenaza de la biodiversidad, con lo que es la contaminación y escasez del agua, la desertificación y deforestación. ¿Mm? ¿Qué hacemos, por ejemplo, por darles un ejemplo solamente con el punto del agua? Vamos a agrandarlo y lo vamos a colocar aquí. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando tenemos aceite que ya hemos utilizado en nuestras casas para frituras? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos al ducto del lavaplatos o los juntamos y los llevamos a un acopio de aceite usado para que ellos hagan biocombustible u otros derivados? Porque un litro de aceite contamina 1000 litros de agua y cuesta mucho poder sacar el aceite que queda, ¿cierto?, en el agua para poder hacerlo de consumo humano. Y estamos hablando solamente de aceite domiciliario, no pensemos en los aceites que son de uso industrial o todo lo que se vierten en las industrias a los cursos de agua. Esas son casi imposibles de poder limpiar y dejar el agua más bien para uso natural. ¿No? ¿Qué aprendieron ustedes en la clase anterior? Aprendieron acerca de la pobreza y la desigualdad económica, la distribución de la pobreza y la riqueza y hacia la superación de la pobreza. Entonces, ¿qué se hará hoy día? Revisar el módulo 4, neoliberalismo y contexto mundial, la unidad 4, grandes problemas mundiales, y lo que es la página 134 a la 152. Vamos viendo. Vamos a conocer hoy día, como objetivo de la clase, el concepto clave de deterioro medioambiental, calentamiento global y sus principales características. ¿Y cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? O sea, ¿qué vamos a aprender hoy día en concreto? Vamos a aprender el tema del un planeta en alerta, el deterioro medioambiental. Y nos vamos a tirar de cabeza a ver esto. Página 134 de su texto, un planeta en alerta, el deterioro medioambiental. En los últimos años se han dado modificaciones en las grandes ciudades y también en los medios rurales. ¿Por qué? Porque las ciudades han crecido exponencialmente y también se ha hecho un uso indiscriminado del suelo a partir de lo que es el aumento de la alimentación y de las zonas agrícolas. ¿Ya? Por lo consiguiente, estos elementos, solamente estos dos elementos han mostrado un deterioro medioambiental preocupante en nuestro mundo, en especial en esta región que es la región de la Araucanía, que es agrícola y que se nota, ¿cierto?, ese problema medioambiental. ¿Cuál es la causa de estos problemas medioambientales? El acelerado aumento de la población mundial, como al modelo económico imperante que es el neoliberalismo. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas ambientales que enfrenta hoy el mundo? Vamos a empezar con los dos primeros que están en la página 135 y 136. Primero, el agua, que es un bien escaso. Ustedes saben de que el agua es un bien, un recurso no renovable. No tenemos una fórmula para hacer agua y que funcione, ¿ya? No es como hacer una madera plástica, no. El agua no se puede renovar, pero sí se puede reutilizar y evitar que se contamine de forma tan grave que no se pueda volver a ocupar. Entonces, como les decía, se encuentra distribuida en una forma muy desigual, ¿ah?, sanitaria adecuada. ¿A qué se refiere esto? Que hay zonas, por ejemplo, en las zonas campesinas, en las zonas cordilleranas o incluso en las zonas desérticas donde no hay agua y el agua que hay está sucia tanto por los sedimentos de los ríos, está sucia por ejemplo, en la zona norte de nuestro país está sucia el agua, los cursos de agua por el mismo uso industrial, el uso minero que se le da, donde hacen relaves del material para poder extraer el mineral que necesitan, ¿cierto?, estas industrias, estas grandes mineras, perdón, y en las cuales el resto de lo que sacan de mineral se lo lleva a los cursos de agua y quedan totalmente contaminados, no pudiéndose usar esa agua en los sectores más bajos. Por ejemplo, la basura. La cantidad de basura aumenta y para qué decir hoy en día que somos un mundo que está muy apegado a lo plástico, a lo desechable por el hecho de la pandemia del COVID-19.
¿ah? Es más, no somos capaces nosotros de reciclar la basura. Todo se va a la basura. Es más, tenemos productos que son de un solo uso, por ejemplo, las botellas de agua o las de bebida, que son plásticas, que son no retornables y que se van todas a la basura, siendo ese plástico muy nocivo. Es más, para qué decir lo que es el uso de las botellas de aceite. Las botellas de aceite no se pueden reciclar. Sin embargo, en nuestro país, o por ejemplo acá en Temuco, no hay ningún lugar donde uno pueda comprar aceite a granel en botellas de vidrio que son menos contaminantes. ¿Ah? Si uno se pone a pensar, todo lo que tiene plástico termina contaminado con plástico, con micropartículas de plástico. Por eso es mejor el uso de vidrio, porque ese no contamina, solamente contiene. ¿Ya? Lo único malo es que estos materiales, el plástico, el polipropileno, las mascarillas, los guantes, todo lo que es hecho de silicona, todo lo que es hecho ay, ¿cómo se llama este material también que se hace? Ya, hay muchos materiales que no son biodegradables y que amenazan con quedarse por siglos en la tierra, los pañales, en fin, la ropa cuesta mucho que se deshaga. ¿Mm? Ya, sigamos. Ahí tenemos dos elementos, el agua y la basura. Páginas 136 y 137. La biodiversidad, tanto de flora, de fauna en nuestro mundo, se encuentra en serio riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos la sobreexplotación pesquera y forestal. Ahí ustedes saben de que en nuestro país tenemos una veda donde no podemos capturarse estos productos, ¿cierto? El toyo, el loco, en fin, porque esos productos son de ese recursos marinos de de lento regeneramiento. Por ejemplo, para que tengan un loco, para que pueda, ¿cierto?, ser consumido como marisco en las mesas chilenas, tiene que pasar mucho tiempo. No se pueden, y además que tienen que tener cierta medida para no sacar un pequeño marisquito que todavía es joven y que puede que tenga buen sabor. Sin embargo, eso no va a significar de que pueda tener descendencia después, ¿ya? Solamente por darles un ejemplo. Y más aún hay que sumar el cambio climático que altera los ecosistemas de nuestro país. El cambio climático, repito, altera los ecosistemas tanto en Chile como en el mundo, ¿ya? Hay veces que llueve cuando uno no ve nubes, hay mucho frío, ¿ah? Está el calentamiento global que yo les decía, en fin. La energía, páginas 137 y 138, su texto, se vuelve escasa, ya porque hoy en día más requerimos de energía para poder funcionar. Eléctrica, combustible fósil, carbón, madera, en fin. Entonces, mientras más demanda de energía tengamos, porque somos más habitantes en el planeta, más se va a ocupar y menos se va a encontrar. Pensemos en el petróleo, que es un combustible fósil que no es renovable. No podemos hacer petróleo artificial. Hacemos extracciones de petróleo, ¿cierto?, de las napas subterráneas de la Tierra a muchos kilómetros de profundidad, pero en un momento dado se va a acabar el petróleo. No vamos a poder ocupar más el petróleo, porque no va a haber. ¿Mm? Entonces no va a haber gasolina, ni benzina, ni nada. ¿Ya? Por eso mismo habla de los hidrocarburos submarinos, que son reservas limitadas, o sea que tienen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad. Se discute, eso sí, el uso de energía nuclear para fines domésticos, ¿ya? Y además que se comiencen a utilizar las energías limpias, por ejemplo, la del viento, la del sol o la biomasa. Segundo elemento es la contaminación atmosférica, donde las emisiones de gases provenientes de vehículos, refrigeradores, maquinarias, industrias y otros elementos de la vida moderna generan cambios en la atmósfera, generando lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero, aquí lo tenemos, página 137 y 138. Diferentes gases que componen la atmósfera se mantienen en ella, generando mayor calor en el planeta. ¿Mm? Digamos que nuestro planeta tiene una capita de gas sobre la superficie del planeta, la atmósfera, muchos kilómetros de ahí, donde convergen ciertos distintos elementos químicos, distintos gases, que interactuando entre ellos, por ejemplo, crean el ozono para que nos proteja de los rayos ultravioleta del sol. Saben que sin el ozono no tendríamos vida en el planeta, porque si no nos achicharraríamos con, con los rayos UV y otros tantos más del sol, ¿ya? Por lo consiguiente, si estamos emitiendo a la atmósfera contaminantes, ¿ya? Partículas, estas van a hacer elementos dentro de la atmósfera y van a causar de que la capa ya no sea tan delgada y no sea para el uso solamente de los rayos ultravioleta. Va a crear una capa donde se van
a pasar, traspasar, ¿cierto?, del espacio hacia la Tierra, los rayos del Sol. Estos van a rebotar en la Tierra hacia la atmósfera, pero se van a quedar estancados en la atmósfera porque no van a poder salir hacia el espacio exterior. ¿Mm? Esa se devuelve. ¿Ah? Una es retenida, que es la Tierra, otra se devuelve al espacio. Entonces, por eso es que tenemos mayor temperatura que en el pasado. Otro elemento, la lluvia ácida, donde la humedad que hay en el ambiente se fusiona con gases que emiten las fábricas o los vehículos. Estos gases forman ácidos sulfúricos y ácidos nítricos que caen a la superficie en forma de precipitaciones, originando la lluvia ácida. Distribución mundial de los principales problemas ambientales. Estos problemas no se distribuyen de manera homogénea a nivel mundial. Hay áreas más afectadas que otras, áreas que son más industrializadas, que tienen problemas medioambientales como contaminación atmosférica o contaminación del agua, y partes que son más bien pobres, donde hay escasez de agua y escasez de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Y estas áreas que son más afectadas coinciden con lo que es el deterioro medioambiental y lo que es pobreza, ya que ambos fenómenos están íntimamente relacionados. Distintas visiones y propuestas de solución para este problema. Tenemos, ¿cierto?, que el deterioro medioambiental es un tema de cuidado, pero hay distintas visiones respecto a este problema. Por ejemplo, tenemos al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que menciona el tema del calentamiento global. Él ha hecho textos y ha estudiado este tema del calentamiento global porque para él es importante que el ser humano, ¿cierto?, tome conciencia, y más aún Estados Unidos, vamos a explicar por qué, tome conciencia de la contaminación y lo que produce esta contaminación que ellos emiten de forma, pero exponencial. Otras personas, distintas a Al Gore, no creen que el cambio climático cause sequías o inundaciones. Es más, piensan que el cambio climático es algo natural del ambiente, como que este es un ciclo que vamos a volver a repetir en unos años más o en cientos de años más y que es solamente un ciclo natural. Sin embargo, hemos aumentado tanto las temperaturas desde un tiempo a esta parte que se nota que es un proceso que está acelerado por la intervención humana. ¿Qué pasa con la tercera columna? Habla de un protocolo que es el Protocolo de Kioto, que se desarrolló el año 1997. Es una reunión de líderes mundiales que se desarrolló en la ciudad japonesa de Kioto, donde ellos establecieron que los países industrializados deben reducir su emisión de dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor en la atmósfera. ¿Ya? Lo que pasa es que muchos países no han querido firmar ese documento o se han bajado de ese documento. Les comento. Es un protocolo de convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Esto se desarrolló el 11 de diciembre del 97, ¿ya? Y que tiene vigencia hasta el 2005. Ratificado al menos 55 estados en la convención o países se ratificaron en esa convención, ¿ya? Así que ese protocolo hasta el día de hoy debería seguir, entre comillas, desarrollándose. Sin embargo, no ha sido lo que se esperaba, ya que los países no han bajado su emisión de estos 6 gases contaminantes que son tan nocivos para la salud humana, ¿ya? Y para el medio ambiente, y más aún Estados Unidos, que pocos años después se baja de este protocolo de Kioto, de esta convención, y ellos dicen, no vamos a disminuir nuestra emisión de CO2 o de estos contaminantes a la atmósfera porque eso alteraría nuestra economía nacional e internacional. Lamentable. ¿Cómo podemos aportar a la defensa del medio ambiente? Página 146 a la 147. Vayamos viendo qué se puede hacer. Primero que nada, debemos usar ampolletas que ahorren energía y también apagar las luces y desenchufar todo artefacto eléctrico que no requiere luz y no lo estamos ocupando. Digamos, televisores, a las mismas ampolletas, y la lavadora, qué sé yo, elementos que no estemos ocupando se tienen que desconectar de la energía eléctrica porque esos siguen teniendo un consumo fantasma. Más encima nos aumenta la luz y el consumo de luz, nuestra cuenta de luz al fin de mes nos sale mucho más alta porque estamos gastando una luz, una energía eléctrica que no la estamos haciendo útil, no nos está haciendo útil en el momento. Utilice transportes limpios, ya sea el metro, ya sea la bicicleta, ¿ya? Sin embargo, hoy en día es un poco complicado por el hecho de que el COVID-19 nos ha cambiado mucho nuestro estilo de vida. Así que antes lo que más se utilizaba en Temuco, por ejemplo, era el transporte público. Hoy en día hay mucho más circulación de vehículos en las calles porque ya nadie se quiere atrever a subirse a una micro porque puede haber una persona contagiada en ella y nos contagian a todos los que están en la micro, incluyendo al pobre chofer.
Pero igual eso se puede a futuro tomar como un punto importante para desarrollar. Reciclar la basura. Es muy importante reciclar todo lo que sea basura y que no estemos ocupando en la casa, sean plásticos, sean botellas de vidrio, sean las botellas de los detergentes, sean las botellas de champú, sean los papeles, los cartones, el vidrio, las latas, todo eso se puede reciclar. En Temuco ya se reabrió el punto limpio que se encuentra en las dependencias de Sodimac, que son una empresa externa que tiene un sector donde uno puede ir a dejar esos elementos de reciclaje clasificados y ellos después le hacen un nuevo uso. Hoy en día se pide, eso sí, hora por internet, a triciclos.cl, agenda tu hora, y donde tú vas a marcar qué cosas vas a llevar y tienes que cumplir una serie de pasos, llevar todo clasificado para llegar y después entregar en los sectores de acopio. Es muy importante el reciclaje porque así evitamos emitir más basura al medio ambiente. Menos basura en el vertedero es mucho mejor para nosotros. Es más, lo que es latas de bebida, latas de conserva, tarros de pescado, todo eso es lo que primero uno debería pensar en reciclar, más aún también reciclar todo lo que son elementos tecnológicos que ya estén malos, por ejemplo, computadores y equipos que tengan que ver con computación que muchas veces se echan a perder y que hace uno los bota a la basura, mejor reciclarlos y ellos reutilizan todos esos elementos. También se puede hacer en los puntos limpios de Sodimac. 4. Cuide el agua y no la derroche. Si se va a cepillar los dientes, cierre la llave o junte en un vasito de agua y con eso se enjuaga, así no desperdicia el agua. Tratar de ocupar el agua lo justo y lo necesario y no derrocharla y no dejar el agua corriendo mucho rato para que se caliente el calefón, por ejemplo. Prefiero los envases reciclables y evite producir tanta basura. Andar con tupper es lo mejor. O con tu bolsa reutilizable también es muy bueno, porque así evitas que lleguen más bolsas a la basura y esas bolsas después no se degradan. Cuesta mucho que se degraden y evitemos usar cosas que de un solo uso, por ejemplo botellas de agua, que sean plásticas de un solo uso y que sean no retornables. 6. Utilice racionalmente la energía eléctrica y cuide el uso del refrigerador. Cada vez que abrimos el refrigerador, este se calienta, se le escapa el calor, entonces, se le escapa el frío. Entonces tiene que volver a trabajar más para mantener los productos dentro. Abramos el refrigerador unas pocas veces para poder sacar lo que necesitemos y no estemos mirando qué vamos a sacar. Pensemos clarito, ¿qué voy a sacar del refri? Lo saco y lo cierro. Sería. Plante un árbol. Ojalá sean árboles nativos. No plantar pino, porque eso echa a perder la tierra. No sé, boldo, laurel, canelo, mañío, cosas que sean árboles nativos y que ayuden, ¿cierto?, a que el aire se limpie, a que tengamos una también sombra, a regular la temperatura, qué sé yo. En fin, plantemos un árbol y yo le pondré entre paréntesis que sea nativo. Una araucaria, aunque se demoró mucho en crecer, pero ¿por qué no? Por ejemplo, en mi casa tengo un canelo. Lo tengo en una bolsita, no lo puedo plantar todavía, pero lo voy a plantar. Pero lo tengo ahí creciendo en su maceta. 8. Apague o desenchufe todos los artefactos eléctricos que no use. Como les digo, tiene que ver con el punto 1, para que evitemos el gasto innecesario de energía. Van a ver después que lo que yo les digo les va a bajar el consumo de luz. Y después, infórmese de acciones desarrolladas en su comunidad. ¿Hay alguna planta de reciclaje cerca? Ya les di el dato del punto limpio de Sodimac. ¿Hay ciclovías en su comuna para andar en bicicleta? ¿Algún proyecto de energía en base a elementos naturales, ya sea paneles solares, qué sé yo? Es importante saber eso y cómo postular para poder bajar la emisión de contaminantes y tu huella de carbono en la atmósfera. Modelación. Ya saben ustedes que la modelación es un ejemplo de actividad. No sale en el libro, pero nos va a ayudar a trabajar y a motivarnos con este contenido de los grandes problemas mundiales. Indicadores de energía y medio ambiente por regiones del 2001. Tenemos distintas regiones: Estados Árabes, Asia Oriental y Pacífico, América Latina y el Caribe, Asia Meridional. Se refiere a lo que es Asia del Sur. Cuando hablamos de meridional es sur, ¿ya? África subsahariana se refiere al África que se encuentra al sur del desierto de Sahara. África Central también podría denominarse. Europa Central y Oriental y todos los países que pertenecen a la OCDE. Tenemos la columna del consumo de combustible, porcentaje del total de las energías, de las necesidades energéticas, consumo de electricidad per cápita, o sea, cuánto gastan en kilowatts la hora, ¿ya? Emisiones de CO2 per cápita, toneladas métricas por cada sector, y emisiones de CO2 porcentaje del total mundial, ¿ya?
digamos, según los datos de la tabla anterior, ¿qué regiones son las que más contaminan en el mundo? Veamos aquí, en las emisiones del CO2 podríamos tomar eso como un elemento importante para conocer. ¿Cuáles son las regiones que más contaminan? Vamos a tener que marcar aquí el lápiz, pluma. Yo diría que los países que pertenecen a la OCDE, aquí tenemos, ¿cierto? Que ellos son una gran cantidad de países que contaminan muchísimo, más junto con lo que es Europa Central y Oriental, también con lo que es Asia y Pacífico. Después, ¿qué tienen en común estas regiones? Que son países industrializados. Vamos a anotar, industrializados. Y que más todavía son países que son una economía neoliberal, donde en el neoliberalismo tenemos que pensar que eso significa de que yo me las arreglo como puedo, y eso significa de que si yo voy a hacer una empresa, hago todo lo posible para que mi empresa crezca, sin importar incluso el medio ambiente. Es una consecuencia del neoliberalismo. Ejercitémonos, vamos viendo, una mente corriendo en una trotadora pensando y creciendo aún más. Tenemos un mapa. No es muy lindo el mapa, pero nos ayuda para entender los problemas medioambientales y cómo están repartidos en el mundo. Empecemos. Tenemos acá abajo la simbología. Es importante conocer la simbología de un mapa. Tiene 3 temas importantes y cada tema tiene subtemas y cada subtema tiene un color o un dibujo especial. Primero que nada tenemos la desertización, la contaminación y la deforestación. ¿Ya? Espacios muy áridos, áreas con riesgo de desertización muy alto y áreas con riesgo de desertización alto. Deterioro medio importante de la capa de ozono, contaminación costera persistente, la contaminación y la deforestación, bosque tropical gravemente deforestado. Vamos viendo. Y después de observarlo vamos a responder. Identifique los problemas ambientales que afectan a América Latina y África. ¿Cuáles son los de América Latina? La contaminación costera, aquí tenemos una, tenemos otra, tenemos acá, tenemos por acá. Tenemos la deforestación del bosque tropical y el bosque tropical gravemente deforestado, fíjense. ¿Ya? Tenemos zonas con riesgo de desertización y tenemos zonas con riesgo de desertización muy alto y alto. Muy bien. Sigamos, porque nos pregunta lo que es África y América Latina. ¿Cuáles son los problemas medioambientales de lo que es África? Vamos a cambiar el color para que se vea distinto. Vamos a ponerlo en verde. En África no es muy diferente que en América Latina. También tienen problemas de bosque tropical, acá. También tienen problemas de bosque tropical deforestado, aquí fíjense bien. Tienen muchos espacios áridos, muchos espacios muy áridos y muchos espacios de desertización alta, acá por ejemplo, los rosaditos. También tienen problemas de desertización alta, vamos a poner de vuelta acá abajo. También tienen problemas de contaminación costera persistente, aquí y acá, para qué decir esta zona de acá también, fíjense. Esos son los problemas que tiene África. Después, compare la presencia de problemas medioambientales en áreas desarrolladas, Norteamérica y Europa, con los que presentan en América Latina y África, señalando las diferencias que se pueden apreciar. ¿Qué tiene Estados Unidos? Por ejemplo, Norteamérica tiene un gran problema medioambiental con lo que es costa, fíjense. Contaminación costera persistente, vamos a ponerlo con otro color. Es azul, acá, fíjense. Ahí tienen toda la costa oriental y la costa este de Estados Unidos tienen un problema grande de contaminación de la costa. También tienen problemas de áreas con riesgo de desertización alto y muy alto. Y lo que es en Europa también tienen problemas costeros,
Si se dan cuenta, acá el mapa está mostrando zonas costeras que tienen contaminación y también tienen zonas donde el deterioro importante de la capa de ozono. ¿Sí? Pero ahí está bien. Entonces la diferencia es que ellos tienen problemas en las costas, ¿ya? Más que en el interior, como se pudiese ver en América Latina y en África. Sigamos. 2. Reflexione, páginas 142 y 143. ¿Qué acciones concretas cree usted que podrían tomar los gobiernos del mundo para hacer frente a los problemas medioambientales más graves? Digamos ustedes, yo opinaría que los gobiernos lo que deberían hacer es promover el uso de energías limpias, tanto en la población civil como en las empresas e industrias, dando algún recurso, un incentivo económico para que estos dos elementos se ayuden entre sí para poder desarrollar para poder evitar la contaminación, ¿ya? Hay que tomar los gobiernos tienen que hacer grandes esfuerzos para que ellos puedan, desarrollar este elemento, este uso de energías limpias, ¿ya? Así sería lo más importante. Chile ya ha tomado acciones en eso, por ejemplo, ya no estamos ocupando estamos ocupando bolsas de plástico, ¿ya? Sin embargo, si en las cosas envasadas en plástico uno los ve en el supermercado. Y opine, ¿se ha visto usted afectado por alguno de estos problemas ambientales que se presentan en el mapa? ¿De qué manera? Si no es así, ¿por qué cree usted que no se ha visto expuesto a estas dificultades que presenta el medio ambiente? Ustedes responden, cada uno responde de forma personal en su texto, ¿ya? Entonces, si yo digo que yo sí he sufrido, por ejemplo, he sufrido inundaciones y he sufrido de que los bosques en mi sector lo están cortando para plantar bosques de pino y sacan el bosque nativo, ese es un problema medioambiental, ¿ya? Ustedes cada uno responde según su propia experiencia. Apliquemos. Tenemos la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? A través de lo que es yo les diría, el índice de desarrollo, me salió mal, desarrollo humano, y a través de las encuestas que hay en Chile. Ahí tenemos 2 encuestas. No me sale. Encuestas. Ahí sale mejor. No, me se ve horrible, pero se entiende. ¿Ya? Se mide a través de esas 2 cosas. Esta la podríamos poner acá abajo. La vamos a borrar. ¿Mm? Y aquí está el índice de desarrollo humano. Ah, me equivoqué otra vez. La borramos. No hay problema. Hay que aprender a ocupar estas cosas. ¿Ah? No. Índice de desarrollo humano. ¿Ya? ¿Y cómo se combate? ¿A través de qué? Yo podría poner aquí la educación de la población, que es súper importante, y a través de programas públicos, ya sea del Estado, ¿m? Ya sea bonos, aparte de los bonos, ¿cierto? Fomentar ciertos elementos que ayuden a que la población pueda tener una vida mucho más digna, ¿ya? Identifique qué problema se representa en cada imagen y luego defínalo. Vamos viendo. Primera imagen, tenemos acá un fosforito encendiendo el mundo. O sea, el problema medioambiental que tenemos ahí es el calentamiento global. ¿Y cuál es su definición? Ustedes la tienen que poner. Que el calentamiento global, ¿cierto?, es el aumento de la temperatura de nuestro planeta, ya que tenemos un efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo. Segundo problema que tenemos ahí en la imagen es la de la industria, que está emitiendo contaminantes a la atmósfera. O sea, es una contaminación atmosférica, y es la emisión de contaminantes a la atmósfera a través de lo que es el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo y combustibles como el carbón, ¿ya? Y que hace que esos humos salgan a la atmósfera como parte del proceso industrial. Y acá, ¿qué otro problema tenemos? La basura, la contaminación. Es cuando la gente, ¿cierto? El ser humano no ocupa las cosas como corresponde y hace un uso indiscriminado de los elementos de un solo uso y todos los bota para que otros se hagan cargo o para que contaminen en otro lado. Por ejemplo, ahí de ustedes después pueden mejorar las definiciones. Yo aquí solamente puse las imágenes. Todo esto en la página 149. Definirán con sus propias palabras siguientes conceptos: efecto invernadero, lluvia ácida y el índice de desarrollo humano. Efecto invernadero, ya lo dijimos, ¿cierto? Es cuando en la atmósfera hay contaminantes, los cuales impiden que salgan
o que del rebote de los rayos de la Tierra salgan hacia la atmósfera y se queden encerrados acá, planeta más caluroso, aumentando la temperatura tanto de la superficie de la Tierra como de los océanos. La lluvia ácida también lo explicamos, tiene que ver con este concepto de la contaminación a ras de suelo de las nubes, de las gotas de agua, las cuales terminan cayendo con elementos como ácido sulfúrico o ácido nítrico. Y el IDH es el índice de desarrollo humano, que son 3 elementos importantes que tenemos, ¿cierto?, que se suman para poder hacer una catalogación, ¿cierto?, una clasificación de los países. Por ejemplo, tenemos lo que es ¿cómo es que se llama? Tenemos la educación, el nivel de escolaridad de los países, ¿cierto?, el nivel de salud y otros elementos más. Creo que son 3, pero se me olvidó uno. ¿Ya? Siguiente actividad, sintetización, sintetice. Completarán el siguiente cuadro, la página, o diagrama, en la página 151, indicando en el conjunto A las características y elementos que constituyen la pobreza, y en el conjunto B las características o elementos que constituyen el deterioro medioambiental. En el área en que se unen ambos círculos, anota las características o elementos o manifestaciones que ambos problemas mundiales tienen en común. Es muy fácil, donde hay pobreza siempre va a haber deterioro medioambiental, porque la gente no vive en sectores donde no haya contaminación, son más baratos para ocupar, por ejemplo. Siguiente imagen, evaluación, y ustedes van a responder la autoevaluación de la página 152, que es muy simple. Tenemos 5 elementos, 5 contenidos que hemos visto durante la unidad. Características de la pobreza, formas en que la pobreza se manifiesta, elementos del deterioro medioambiental, efectos de las transformaciones en el medio ambiente y relación entre los fenómenos pobreza y deterioro medioambiental. Entonces, yo les comento, si ustedes entienden, si comprendieron todo esto, le van poniendo un visto bueno. Si sienten que tienen que repasar algunos conceptos, ponen un visto bueno ahí. Si tienen dudas todavía que tienen que resolver con el profesor, pueden marcar ahí. O si no entendieron nada, también pueden marcar la última parte. Eso lo ven ustedes según lo que es su propio criterio, ¿ya? Porque va a ser una autoevaluación donde ustedes tienen que ser muy conscientes y muy honestos con sus respuestas. Bien, aquí vamos a terminar nuestra grabación de la clase de hoy. Muchas gracias por su participación y asistencia en la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Y recuerden que la contaminación mundial nunca debería ser el precio de la prosperidad. ¿Quién dijo eso? Al Gore. Descartemos las rayitas que hicimos. Dejamos de compartir. Y yo me despido de ustedes, ¿ya? Esta clase solamente es para complementar los contenidos que hemos visto. Yo sé que no hay alumnos, pero igual les va a servir a ustedes porque la voy a subir a la plataforma de YouTube. Un gusto, espero que estén bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.